Bien, entonces habíamos dicho que el estado sólido posee forma definida, volumen definido, predominan las fuerzas de atracción respecto a las fuerzas de repulsión. Y eso lo hicimos en un dibujo. ¿Se acuerdan? Todos los átomos y moléculas se comportan como pequeños imanes debido a que ellos poseen tanto carga positiva y carga negativa, pero en equilibrio, ¿no? Acuérdense de eso. Vamos a ver en el siguiente tema que están en equilibrio. Entonces, eso genera que hayan fuerzas de atracción y de fuerzas de repulsión. Además de otros detalles que no se estudian para nosotros, lo que nos importa y lo que definen los estados de agregación de la materia son precisamente esas fuerzas. Tenemos tipos de sólido, ¿no? Algunos con color, por ejemplo, las piedras, hielo, que es transparente. En el estado líquido, por eso les he puesto el dibujo, hay forma variable. Claro, la forma depende del recipiente que lo contiene. El volumen está definido, claro, también por el recipiente, ¿no? Si el recipiente es de 1 litro, el volumen del líquido será 1 litro. Son fluidos y como dice acá, ¿no? Las fuerzas de atracción y las fuerzas de repulsión entre sus moléculas o átomos son iguales. ¿De acuerdo? En el estado gaseoso, las moléculas están en constante movimiento como lo habíamos visto. Entonces, si hay movimiento, obviamente hay repulsión. ¿De acuerdo? Son fluidos también, igual que en los líquidos, no presentan volumen definido, claro. No tienen un volumen en sí, a menos que estén dentro de un recipiente, como les digo. No presentan forma definida. Y una característica también de los gases es que la masa, de cierta manera, es independiente del volumen. ¿Por qué? Eh, no, sería, mm, vamos a llamarlas independiente, pero quiero que me entiendan esta idea. Si yo tengo, por ejemplo, 1 gramo de un gas, 1 gramo de un gas, y lo llevo a un recipiente de 20 litros, como es un gas, solamente se cumple con el gas, ¿de acuerdo? Como es un gas, el volumen que ocupa ese gramo de gas es todo el volumen del recipiente, o sea, 20 litros, ¿de acuerdo? 1 gramo. Si ese mismo gramo yo lo llevo a un balón de 50 litros, ese gramo ahora ocupa el volumen de 50 litros. Ahora, si yo tengo más cantidad, por ejemplo, 10 gramos, ¿de acuerdo? Y lo llevo al volumen de 10 litros, supongamos, ¿de acuerdo? El volumen que ocupa el gas van a ser igual los 10 litros. Y esos 10 gramos, si yo los llevo a un volumen, a un recipiente de 50 litros, esos 10 gramos ocupan el volumen total, o sea, 50 litros. Solo sucede con el gas, esa es una característica de ellos, que no importa la masa, la cantidad de masa, el volumen que ocupa es el volumen del recipiente que los contiene. ¿De acuerdo? No es como en el caso de los líquidos ni los sólidos, ¿no? Que la masa depende del volumen. Y acá está el estado plasmático, que generalmente son mm, para conocimiento. Es muy raro que se pregunte sobre estado plasmático en un examen de admisión, salvo que te pregunten alguna característica y para marcar verdadero o falso. Dice, es un estado parecido al gas, pero compuesto por átomos ionizados, o sea, está compuesto por iones, donde los electrones circulan libremente. Los electrones se encuentran girando, los electrones, no los átomos. Calentando un gas se puede obtener un plasma. Eso es teóricamente, ¿de acuerdo? No todos los gases cumplen esta propiedad.
va a depender mucho de las condiciones, ¿no? No solamente es el calentamiento, sino una presión adecuada. Este estado se puede observar en las estrellas. ¿De acuerdo? Y el condensado Bose-Einstein, que tiene dos características, la superfluidez, ser un fluido, y la superconductividad. Superfluidez, tener fricción, ROS. Y la superconductividad indica la resistencia eléctrica nula. Y también evita el calentamiento, ¿no? Cuando tocamos un cable a más corriente eléctrica, se calienta. Dice, de acuerdo a estas características, el condensado Bose-Einstein tiene propiedades que pueden contribuir a la transmisión de energía por la luz. Esa es la idea que se tiene. Hay informaciones, sí, variadas, de acuerdo a diferentes puntos de vista. Y después de esto, salen los otros 5 estados de la materia que existen, ¿no? El condensado, todos, creo que se llaman todos condensados, Fermi, cada uno tiene su propia característica, ¿no? Pero a ellos no los vamos a observar ni los vamos a estudiar. Llegando a este punto, este esquema es muy importante, ¿de acuerdo? No está escrito, pero hay que aprender a interpretarlo. Ahora, obviamente que sería bueno que ahorita que tienen su cuaderno, vamos a definir cada uno de ellos, de acuerdo a este esquema, para no olvidarlo. Tenemos los 3 estados de agregación de la materia. Sólido, líquido y gaseoso. Solamente ellos. ¿De acuerdo? Entonces, los cambios de estado son procesos, para mí son procesos en el cual se pasa de un estado a otro. Esa sería una definición de cambios de estado, ¿no? Procesos de cambios de un estado a otro. ¿De acuerdo a qué? Aumentar o disminuir energía o temperatura. ¿De acuerdo? Entonces, eso pueden colocar primero. ¿Qué son cambios de estado? Vuelvo a repetir. Son procesos en el cual se pasa de un estado de la materia a otro. Debido al aumento o disminución de energía. ¿Sí, todos? Debido. Ahora, ¿cuáles son los procesos que se observan? Fusión, como vemos acá, la fusión, ¿de acuerdo? Fusión, solidificación, vaporización, licuación, sublimación directa y sublimación inversa. Pregunta, ¿qué sería la fusión? Viendo el esquema, ¿qué sería la fusión? A ver. Viendo este esquema, ¿qué sería la fusión? ¿Pregunto o hay un voluntario? A ver, Es voluntario, el paso del hielo al agua, ¿es el paso de qué? del hielo al agua. Ya, pero solamente con el hielo y el agua funciona. Estamos hablando en general. Cualquier sólido puede pasar a líquido. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sería la fusión? Proceso en el cual el estado sólido pasa al estado líquido
¿Debido a qué? Al aumento de energía. Ese es el ejemplo, el que tú has dado es un ejemplo común, es un ejemplo de fusión, cuando el hielo pasa a agua, a derretirse y formar agua, ¿no? Ya. Pero estamos hablando en general. ¿La fusión qué sería? Proceso en el cual el estado sólido pasa al estado líquido, ¿debido a qué? Al aumento de energía o temperatura. Al aumentar energía va a aumentar la temperatura. Muy bien, Dayan. Con ello, ¿qué sería la vaporización entonces? Mirando el esquema. Vaporización, acá está. Veo la flecha. Líquido, gaseoso. ¿Qué sería entonces la vaporización? Voluntario. A ver, voy a preguntar. Ya que no quieren hablar, preguntaré, a ver. Es el proceso en el cual el estado líquido pasa a gaseoso. Claro, es aquel proceso en el cual el estado líquido pasa al estado gaseoso debido a que al aumento de energía. ¿Qué sería la condensación? O vamos a terminar primero con la sublimación. Condensación, algunos, bueno, acá no está, ¿no? Pero también hay esa palabra, condensación. Lo toman como sinónimo en algunos libros, otros los toman con otra palabra. Primero vamos con la sublimación. ¿Qué sería la sublimación? Directa. Sublimación directa, ¿qué sería? Sería el paso del estado sólido al estado gaseoso por aumento de temperatura. A todo lo que significa aumentar temperatura, todos los procesos que requieren aumentar temperatura se les llaman procesos directos. ¿Sí? Procesos directos. También procesos como está ahí, endotérmicos, porque requiero aumentar energía. ¿De acuerdo? O sea, tengo que calentar. Ya los procesos contrarios, o sea, las flechas hacia la izquierda, se les llama, pues, procesos inversos, también conocidos como procesos exotérmicos, porque a ellos hay que quitarle energía, enfriarlos, ¿no? Por ejemplo, la solidificación sería el paso del estado líquido al estado sólido. Para ello, ¿qué hay que hacer? Disminuir energía, enfriarlo. Entonces, ¿qué sería la licuación? A ver, un voluntario. Licuación. A ver, Daniel, ¿qué sería la licuación, Daniel? El proceso donde el estado gaseoso pasa a estado líquido. ¿Debido a? ¿Debido a qué? Disminución de energía. Ajá. Entonces, eso sería lo que tienen que escribir. Y obviamente la sublimación inversa, ¿no? Proceso en el cual el estado gaseoso pasa al estado líquido debido a disminuir o quitar energía. ¿Sí entendieron o no?
¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Listo. ¿Observan la pantalla todos? ¿Sí o no? ¿Se observa o no? Hablen. Sí, profe. Ya está. Lo que vamos a ver el día de hoy y mañana está relacionado con el modelo atómico actual. ¿De acuerdo? Eh, Cálculos, un poco de cálculos, teoría, ¿ya? Vamos a ver ese tema, ¿de acuerdo? Me estoy basando en base al examen de admisión, tanto de San Marcos o de Villarreal, ¿de acuerdo? Ellos no preguntan mucho el tema de ideas atómicas, ¿ya? Se supone que ustedes ya lo deben de saber, ¿ya? O sea, todos los modelos atómicos, ¿de acuerdo? Y por ahí, ¿no? Algo adicional. Pero más se centran en este tema, en el modelo atómico actual. Cuando se habla de átomo, se habla de que es la parte más pequeña en la que se puede dividir un elemento químico, manteniendo sus propiedades. Definición química a partir de ahora. También tenemos, todo átomo es un sistema energético en equilibrio. Equilibrio dinámico, ¿por qué? Porque se está moviendo. Constituido por dos partes, núcleo atómico y envoltura. Núcleo atómico, núcleo. Envoltura, envoltura, nube electrónica o zona extranuclear, ¿no? El modelo atómico actual que se toma como referencia para este tema, ¿cuál sería? Tenemos protones, neutrones, electrones girando alrededor de el núcleo. ¿Qué modelo atómico sería? El que se toma como referencia para el modelo atómico actual. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es este modelo atómico? ¿De quién es? ¿De quién es ese modelo atómico? Tenemos un núcleo, tenemos electrones girando alrededor del núcleo. ¿De quién es ese modelo atómico? Dan, ¿de quién es? ¿No te acuerdas? A ver. Pacheco, ¿de quién es? Rosario, ¿de quién es? No me acuerdo. ¿Alguien se acuerda? Claudia, No me acuerdo, profe. no se acuerda. A ver. Si hablamos de los modelos atómicos, hay dos, al cual se le llama modelo atómico actual. Uno por la actualidad y otro porque en su momento fue lo más moderno para trabajar. Entonces, no coinciden en el tiempo, obviamente.
Acá nos estamos refiriendo al modelo atómico que no coincide en el tiempo, o sea, el modelo atómico un poco más antiguo. ¿Ya? Primero, observando la imagen, electrones girando alrededor del núcleo. ¿Quién había dado esa definición? Rutherford. ¿De acuerdo? Entonces es el modelo atómico de Rutherford. Entonces, este tema tiene que ver con el modelo atómico de Rutherford, nada más. No se olviden. ¿Por qué decimos que es el modelo atómico de Rutherford? Porque todavía incluye las partes y se dibuja de forma de un sistema planetario, ¿no? En la actualidad, el modelo atómico actual no se dibuja así, sino se dibuja como unas ondas, ¿no? Como un garabato. Tema importante, ¿no? Electrones, protones y neutrones. ¿Cómo se les llaman a ellas tres? ¿Cómo se les llaman a ellos tres? Partículas subatómicas. Partículas subatómicas. Las tres. Y si yo pregunto, a ver, ¿cómo se le llama el protón y al neutrón? ¿Se acuerdan? Protón y neutrón nada más. Protón y neutrón, ¿cómo se les llama? Nucleoides. Nucleones. Núcleos fundamentales. Nucleones, ajá, nucleones. Muy bien, Gabriel, muy bien, André. André, muy bien, Dan. Eso, nucleones. Nucleones fundamentales, porque están en el núcleo. Esa es la razón. Entonces vamos a trabajar con electrones, protones y neutrones. La zona nuclear, obviamente que es el núcleo atómico. ¿De acuerdo? Punto importante, y siempre nunca se olviden, ¿no? Que el núcleo es la parte más pequeña del átomo. ¿De acuerdo? Es la parte más pequeña del átomo. Pero, ¿qué dice acá? Se concentra casi toda su masa, o sea, es la parte más pesada del átomo. Más pequeño y más pesado. ¿De acuerdo? Más pequeño y más pesado. ¿Por qué? Porque posee dos partículas subatómicas fundamentales. El protón y el neutrón. ¿Existen más? Sí, pero no son de nuestro interés por ahora. ¿De acuerdo? Y ahí están las cargas, positivo y neutro o carga cero. ¿De acuerdo? Si hablamos de zona nuclear, de zona extranuclear, perdón, nos estamos refiriendo a la nube electrónica, ¿no? La nube electrónica es lo contrario al núcleo. ¿Por qué? Porque es la parte más grande, pero más liviana. Acá están algunos sinónimos, ¿no? Envoltura, nube electrónica. Acá envoltura con N. ¿No? Tipié mal. Es la parte que rodea al núcleo. No tiene masa, pero sí determina el tamaño del átomo. Eso es lo importante ¿de acuerdo? ¿Y quién se encuentra ahí? Pues los electrones, o el electrón se encuentra girando alrededor del núcleo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bien, nos vamos a quedar acá. Recuerden, por favor,